necesario que recaiga y reconozca la realidad en la que vivimos. Reconozca que lo importante no es cómo tú te veas, que lo importante es cómo se ve tu alma, cómo está tu alma delante de Dios, cómo está tu vida delante del Señor, porque Cristo viene, amado que me está escuchando, que lo oiga el mundo entero. Cristo viene, bendito sea Dios, pero ¿a qué viene Cristo? Cristo viene a buscar a su pueblo. ¿Cuál pueblo? Un pueblo santo, un pueblo justo, un pueblo apartado del pecado, un pueblo que vivió en santidad, un pueblo, bendito sea Dios, que ha lavado su ropa con la sangre del Cordero. Sea Cristo glorificado. Mucha gente ignora la venida de Cristo. Hoy es el tiempo donde más, entre comillas, cristianos hay. Sí, porque ahora mismo hasta el diablo es cristiano. O más bien dice serlo. Los demonios dicen ser cristianos. Los satanistas dicen ser cristianos. Los brujos y amoreros dicen ser cristianos. Ahora mismo, aleluya, todos quieren llevar el nombre de Cristo, pero lamentablemente, aleluya, aunque todos profesan su nombre, no todos son de Cristo. Varón, es el problema que ustedes tienen, el evangélico, que se creen que son los únicos que serán salvos, que se creen que son los únicos que son de Cristo, bendito sea Dios. No es que uno se crea que somos de Cristo, porque no es que yo me crea, no es que tú te creas, aleluya, es lo que dice la palabra, bendito sea Dios, porque el único que sabe quién es de Cristo se llama el mismo Cristo. Por eso él dice en Juan capítulo 10, versículo 27, mis ovejas oyen mi voz y yo la conozco y ellas me siguen. Y en el libro de Mateo capítulo 7, versículo 21, dice el Señor, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de Dios, bendito sea Dios. Te decía que estamos en el tiempo donde todos dicen ser de Dios, donde todos quieren llevar el nombre de Cristo, pero no todos son de Cristo. Y el mismo Cristo dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de Dios, sino aquellos que hacen la voluntad de mi Padre, bendito sea Dios por siempre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Lo que dice su palabra. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que no apartemos del pecado. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que aceptemos a Cristo. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que nos arrepentamos y nos convirtamos a Cristo. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que vivamos esta vida santa, apartado del pecado, bendito sea Dios, sin contaminarnos, sin seguir la corriente del mundo. Por eso Santiago en su capítulo 1, verso 26 y 27 dice, si hay un religioso entre vosotros y el tal no refra su lengua del mal, la religión del tal es vana, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre secta, visitar a los huérfanos, a la viuda en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Dios quiere un pueblo celoso de buenas obras, como dice la palabra, un pueblo apartado del pecado, un pueblo bendito sea Dios por siempre, que reconozca a que vino Cristo al mundo, bendito sea Dios, que Cristo vino al mundo a morir por los pecadores, pero no para que el pecador siga viviendo en pecado. Por eso cuando Cristo estaba aquí en la tierra, bendito sea Dios, cuando sanaba a algunos, cuando libertaba a otros, le decía vete y no peques más, para que no te venga una cosa peor, porque el propósito de Dios es que el hombre se arrepienta y al arrepentirse se aparte de su pecado, no sigue viviendo la vida de pecado. Pero hoy en día, amado, muchos son los que se arrepienten entre comillas y siguen viviendo su vida pecaminosa, su vida sin apartarse del pecado. Es necesario que te arrepientas, es necesario que reconozcas a Dios en tu vida, es necesario, bendito sea Dios, que te aparte del pecado. Sea Cristo glorificado.